abre la ventana. Amigos, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y volvemos con Valentina Olivares. Gracias, Valentina, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y aceptar nuestra invitación con Arnaldo Delgado. Hola, hola. Parte del equipo La Ventana. Valentina es parte de la Fundación CREA desde 2014, ¿no? Exactamente. Este mes de agosto cumplimos 2 años. 2 años. Participaste también en la construcción de la Unión Nacional de Estudiantes. Sí. El 2000. Claro, fui parte de la primera ¿no? mesa nacional de la UNE y todos nosotros egresamos el año pasado al segundo congreso. Toda la mesa nacional dimos el paso y íbamos a un recambio generacional. El 2011, en pleno año de auge de la movilización estudiantil. Sí. Y ahora participa en un proceso de formación también, que tiene este fin de semana un evento. Sí, el sábado, mañana y pasado, o sea, el sábado y domingo tenemos el primer encuentro nacional de Nueva Democracia. Así es, luego hablaremos un poquito de Nueva Democracia, si es que nos permite el tiempo. Pero nos gustaría también empezar sabiendo y conociendo cuál es la visión que ustedes tienen desde Fundación CREA sobre el actual momento político, sobre la actual situación de crisis del país. Yo creo que hoy día algo que se había venido instalando desde las organizaciones sociales y espacios como Fundación CREA, que es la constatación de que la situación política en Chile enfrenta una crisis importante, ha sido asumido por los partidos políticos tradicionales recién este año. Yo creo que con la entrevista de Lagos, con las últimas encuestas, recién podemos observar ya un discurso transversal que notifica una crisis que ha sido muy difícil de sortear para los partidos políticos tradicionales. Ahora, esa notificación de golpe trae también ciertas implicancias, porque está muy candente el debate sobre cuál es el carácter de la crisis y por tanto cuáles son las salidas para resolverla. Ahí yo creo que es muy importante poner en perspectiva lo que nosotros hemos llamado crisis de representación con momentos que son anteriores a la develación de la, comillas, incestuosa relación entre política y empresariado, y que parten con un cuestionamiento agudo al modelo de parte de los movimientos sociales, digamos a principios de la década de los 2000, y que se agudiza y que tiene su momento más álgido el 2011. Y por lo tanto la primera fisura que se le abre al modelo en términos de los consensos que se habían establecido tiene que ver con la inviabilidad del pacto transicional, de la estructura, ¿cierto?, del Estado subsidiario, y para poder proveer derechos sociales a toda la población. Es decir, el mercado no sirve como un espacio que permita garantizar servicios y derechos mínimos a la población. Eso se ve de manera muy clara cómo progresa esa situación en el movimiento estudiantil, ¿cierto?, con el CAE, digamos, los mecanismos de financiarización de la educación, y además las dificultades del Estado para poder resolver todos los conflictos que se asociaban a la mercantilización de derechos, en salud, educación, vivienda, etc. Entonces, y es muy importante poner eso en la palestra, porque lo que se ha intentado hacer en el último tiempo es circunscribir la crisis a un problema de confianza en los partidos políticos o en algunos políticos en específico. Entonces, a esa primera fisura, que tiene que ver con las dinámicas propias del mercado y la relación que el Estado establece con el mercado, se suma un segundo momento, que es lo que hemos visto estos últimos años, que es la distancia y desafección radical de la ciudadanía respecto de los partidos políticos tradicionales y de la institucionalidad política en general, ¿ya? Y que se ve de manera muy clara en las encuestas del último tiempo, con una incapacidad de retomar y de conducir la agenda política, si no es por la vía de los hechos, como se ha sucedido con la intervención de los poderes fácticos, toda vez que hay un vacío, ¿cierto?, de poder y de conducción en el Ejecutivo y en los partidos políticos tradicionales. Arnaldo. Fuiste parte de la elaboración del informe triangular, donde la gracia es que se van articulando distintas metodologías en ciencias sociales para llegar a resultados más fidedignos, ¿verdad? Y ahí aparecen datos que nosotros ya hemos tratado, o temas que hemos tratado ya latamente en el programa. Por ejemplo, algunas cuestiones que se develan ahí es que la ciudadanía pide mayor Estado en términos, por ejemplo, de recursos naturales, pide mayor Estado como estructura que regula la economía, pide un cambio constitucional, y la mayoría pide que sea a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, la mayoría de la gente piensa que la política no es un ejercicio válido de resolución de conflictos. Entonces nos encontramos ahora en una especie de problemática en que no sabemos cómo conducir el descontento. ¿Cómo lo ves tú? Mira, esto
Es interesante lo que se logra articular en el informe triangular, porque es una hipótesis que ya había trabajado de alguna manera el PNUD, pero el levantamiento de informaciones de un par de años atrás, entonces estaba la duda de en qué está este proceso de politización ciudadana. Explícanos brevemente qué significa este informe. El informe triangular. El informe triangular, sí. Mira, el informe triangular es un informe que se desarrolla desde el Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura de la USACH, CISEC, dirigido por Alberto Mayol, en el que hay tres fuentes o tres tipos de levantamiento de información. Uno de ellos, en el que participé yo en particular, es seguimiento de prensa, trabajo de Big Data fundamentalmente con la gente de City Apps, que es un equipo conformado por ingenieros informáticos de la USACH. Seguimiento de los principales conflictos, personajes y temáticas país. Además de eso, la encuesta de valores de la USACH y un informe cualitativo a través de focus group y entrevistas para poder levantar qué es lo que está pensando la población frente a las principales problemáticas del país. Y nos encontramos justamente con eso, con que coexiste una demanda de cambio bastante sustantiva y bastante clara, que es algo que se desconoce hoy día por parte de los partidos políticos tradicionales, incluso los principales directores de las encuestas, que en el fondo asocian la crisis de confianza a la idea de la reforma, es decir, dado que este gobierno ha prometido una agenda reformista, el descontento tiene que ver con eso, y lo que muestran los datos es justamente lo contrario, de que en el fondo la crítica al proyecto de la nueva mayoría tiene que ver justamente con el orden de la gestión de las reformas y con la realización de promesas que no se han cumplido. Entonces no es que la ciudadanía se desplace hacia la derecha, sino que la ciudadanía se desplaza en una distancia radical con la política y con los partidos políticos tradicionales. Entonces, hay una demanda de cambio sustantivo, hay un reconocimiento de las problemáticas que antes se veían como privadas, hoy día son problemáticas comunes y son problemáticas que se politizan, pero no se vislumbran espacios en los cuales la ciudadanía pueda tramitar esos conflictos, ¿ya? Y eso no solamente respecto a la política en general, sino que con la actividad colectiva. ¿Ya? Y eso explica también estas inconsistencias que aparecen a veces con la gente apoya en un porcentaje muy alto las demandas y en un porcentaje no bajo, pero un poco menor a los movimientos sociales que son de alguna manera los actores colectivos que han puesto estas demandas sobre la palestra. Valentina, la movilización de Chiloé fue la última gran movilización territorial en Chile. Hay antecedentes, Magallanes, Aysén, Freirina. Son conflictos territoriales que tienen distintas raíces. Algunos de ellos son medioambientalistas, otros están relacionados con demandas propias de la centralización y ahí el rol del Estado, que no es capaz de resolver demandas locales. ¿Cómo ven ustedes desde Fundación CREA el territorio como base de construcción de una alternativa, como base de construcción de una mayoría social? Mira, yo creo que hay que primero identificar qué es lo que pasa con la configuración del territorio en la política concertacionista. Yo creo que tener siempre que cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de conflictividad social, lo que estamos hablando es de la crisis del proyecto de la transición y de la élite que lo ha conducido. Entonces, cuando nosotros miramos el mapa territorial, el mapa comunal, vemos que con la salida del régimen militar hubo esfuerzos muy limitados de reconstruir o de rearticular el tejido social, pero de una manera muy clientelar y al mismo tiempo con dinámicas organizativas que responden a la estructura estatal y municipal de la política pública. Me explico. Las juntas de vecinos, cómo se distribuyen los presupuestos para las organizaciones sociales a nivel comunal y las diferentes instancias que se han ido creando en términos territoriales tienden a ser una réplica que va de arriba hacia abajo de la forma parcializada que tiene la política pública de enfrentar los conflictos sociales. ¿Ya? Por lo tanto, hay un control muy cercano y por lo tanto que dificulta o dificultó durante un tiempo la generación de espacios de trabajo y de articulación territorial autónomos de la política subsidiaria del Estado, porque tenían que articularse como el Estado demanda para poder postular a recursos, para poder acceder, ¿cierto?, a diferentes beneficios. Y esa estructura organizacional, esa manera de vivir en común en el territorio es lo que se ha puesto en jaque con los conflictos que tú mencionas. Y ahí tienen que ver como lo que hace crisis son dos elementos importantes. Uno, la ineficiencia del Estado para poder responder a las demandas de los movimientos sociales a nivel territorial. O sea, esa forma de organizar y de relacionarse con las juntas de vecinos, con las organizaciones sociales del territorio, ya sea una comuna, una provincia, una región,
fracasa sistemáticamente y además se radicaliza la crítica al modelo, sobre todo en lo que tiene que ver con la presencia y los efectos de las industrias primarias exportadoras, etc. Entonces, en esos dos elementos se construyen conflictos muy agudos. Yo creo que tienen, cuando nosotros hablamos de crisis de representación, hablamos de una crisis que pone en jaque la representatividad o la credibilidad de la ciudadanía en la clase política, es decir, se notifica que no nos representan. Pero hay conflictos locales, sobre todo el caso de lo que pasó con Aysén, Magallanes, y yo creo que se vislumbró algo de eso, pero de manera muy corta en el conflicto de Chiloé, es que no solamente no nos representan, sino que la gobernabilidad se pone en jaque. Pero son ventanas temporales muy acotadas, digamos, donde la posibilidad de que gobiernen se reduce. Y por lo tanto se han creado actores que superan la dinámica transicional de enfrentarse a la vía en común. Y uno de los casos como bien claro, de hecho lo mencionabas, conversábamos hace un tiempo con un compañero de la Fundación CREA, Eduardo Campo, que es de Puerto Montt y que estuvo trabajando en Punta Arenas. Y el caso de Jessica Bengoa, que hoy día es una candidata independiente, ¿cierto?, que va por movimiento autonomista. Ella es una dirigente en Punta Arenas. Ella viene del conflicto de Magallanes, o sea, viene de la asamblea que se constituyó en ese conflicto, asamblea local. Entonces, ha servido como un espacio para la articulación de las organizaciones sociales, para superar esta dinámica reducida de articularse entre los sectores sociales y para poder empezar a proyectar también alternativas políticas del territorio, lo mismo con la Doris, lo mismo con otras expresiones locales a nivel nacional.